es un gran honor compartir esta tarde con ustedes algunas experiencias relacionadas al proceso de implementación del nuevo proceso penal, en donde se nos ha encargado abordar aspectos de la pesquisa, de la investigación preliminar, tareas que, como veremos, van a tener un impacto directo en la calidad de la investigación. Este sistema procesal penal, que se viene implementando, como sabemos, hace más de 8 años a nivel nacional, tiene una serie de aspectos controvertidos, opinables, nudos críticos que es necesario superar. Desde mi punto de vista, a diferencia de otros países, la implementación del modelo en nuestro país ha sido muy traumático y viene siéndolo, por cierto. Una de las causas por las cuales aún no se realiza una persecución adecuada e inteligente del delito es porque se ha descuidado una de las líneas esenciales, una de las vigas maestras de soporte de este proceso acusatorio, que es la investigación. Todos los estudiosos en diferentes foros ya lo han dicho, lo han diagnosticado. Necesitamos mejorar y superar las falencias que se advierten en una investigación preliminar, en una investigación preparatoria donde hay que preparar un caso y prepararlo con evidencia sólida, con elementos de convicción, no con elementos subjetivos. Y ahí tenemos una tarea pendiente, a más de 8 años de reforma procesal penal. El derecho es insuficiente en esta primera etapa para resolver la complejidad de problemas que vamos a tener en la reconstrucción de un determinado hecho. Y esto se complica más porque en nuestro país, históricamente, las ciencias penales han estado divorciadas, han estado de espaldas con las ciencias forenses. Hemos pensado siempre que el derecho penal y el derecho procesal penal lo iba a solucionar todo. Y no es así. Hoy en día, en los primeros momentos de una pesquisa, como veremos, luego del conocimiento de una noticia criminal o sospechosa, abogados de un nuevo perfil, abogados que pasan del inquisitivo al acusatorio, abogados que trasuntan de ser abogados litigantes para convertirse en abogados investigadores, van a tener que conocer el arte de la pesquisa, van a tener que saber todos los aportes esenciales que va a suministrar a una investigación la ciencia al servicio de la ley, la criminalística, traducida en el requerimiento y la solicitud de exámenes especializados. Y qué duda cabe que ese cambio de paradigma alcanza esencialmente a policías y fiscales, donde ese fiscal todavía en Lima, del inquisitivo, se va a convertir en un fiscal investigador, donde va a ir al campo, debe entender la secuencia metodológica que implica una investigación, la elaboración de una estrategia o plan de trabajo para cada caso concreto y sobre todo conocer los aportes de las diferentes disciplinas de la ciencia criminalística, particularmente en delitos violentos. Y que duda cabe, el operador policial, mucho más técnico, mucho más respetuoso de los derechos del imputado, encargado de la actividad reconstructiva, fáctica o material, que debe estar en condiciones de entregar a su fiscal investigador evidencia de calidad para que así ambos puedan
construir un caso, una acusación que soporte los embates de la controversia probatoria. Bien, en esa dinámica es importante señalar que la investigación criminal ortodoxa o clásica no ha cambiado, es la misma. Sin embargo, hoy en día los amigos de la Policía Nacional no pueden trabajar de manera individual, como era antes. Tienen que trabajar en equipo, tienen que aprender a informar todos los progresos y noticias a partir de la recepción de una denuncia. Y por lo tanto, este trabajo inicial va a tener una mirada estrictamente multidisciplinaria. Por lo tanto, a partir de este momento, los invito a dejar sus libros de Jacob y Roxin a un costadito para convertirse los varones en una versión peruana de Sherlock Holmes o Cholo Holmes y las damas en Agatha Christie. Necesitamos pensar, analizar, inferir, deducir como detectives para poder observar, describir lo observado, que es donde tenemos tremendos problemas en la elaboración de actas, porque nadie puede describir bien, correctamente, lo que se ha observado mal, y en tercer lugar, explicar. Repito, con mayúscula, con negrita, subrayado. Primera regla de oro: observar, describir lo observado y explicar. Un fiscal no va a poder sustentar, convencer, si no ha observado y no ha descrito correctamente una escena del crimen, sus elementos, la obra de un criminal. Y por eso será importante que concurra a este escenario, no a hacer el trabajo de perito, sino a supervisar, a monitorear, a gerenciar el trabajo del operador policial, verificándose si se ha cumplido o no con las exigencias de los procedimientos regulares, los protocolos de actuación que se han elaborado en estos últimos años, y corroborar si la actuación de un policía investigador se ha seguido a ese marco operativo y también legal, por supuesto. Entonces, en este manejo multidisciplinario va a ser importante recordar que la pesquisa, la investigación criminalística es eminentemente objetiva. Y la objetividad viene de objeto. No me van a servir de nada que sospecho, que se presume, que no se descarta. No, hay que demostrar, acreditar. El hecho, la historia que presenta un fiscal tiene que demostrarse, acreditarse, probarse. Bien, y por eso que los invito a continuación a ver un video para ver cómo está esa observación, esa descripción de todos ustedes. Vamos a observar, no mirar, observar. Todos pueden mirar, pero muy pocos pueden observar, dicen. La observación va más allá del simple vistazo, superficial, tangencial. El que observa va más allá de colocar los globos oculares en una muestra, en una superficie. El que observa distingue, identifica vestigios, indicios, señales, huellas, datos, que pueden ser traducidos, por ejemplo, en un vello cúbico. Porque de un elemento de un vello cúbico podemos descubrir todo un caso. Y por eso este trabajo indagatorio que se realiza defectuosamente, en algunos casos, en la escena del crimen, que no es lo mismo que el lugar del hecho, va a verse imposibilitada de recoger elementos de convicción por esa carga subjetiva.
que tienen algunos operadores bisognos, jóvenes o aprendices, que no realizan una tarea adecuada en función a los protocolos que tenemos. Bien, vamos a observar un videito. Bien. Voy a formular 4 preguntas para tomarles el pulso, para determinar qué tanto es esa agudeza en el proceso de observación. Porque cuando trabajamos una escena, un espacio físico donde hay elementos de convicción, hay que potenciar esta herramienta. Muchas actividades especializadas en este ámbito de inspeccionar técnicamente este lugar se malogran, se estropean por una falta de observación. Entonces, si yo preguntara, en primer lugar, una pregunta básica, elemental, todos ustedes han sido testigos presenciales ¿de qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí. ¿De una muerte? ¿En qué modalidad? Con arma blanca o con arma de fuego, de la modalidad de encargo o sicariato real. Entonces, ustedes que han sido testigos directos, y les preguntara qué tipo de ropa utilizó el autor de los disparos, ¿qué me dirían? Unos dirían, por ejemplo, las mejores respuestas son las más minuciosas, ¿no? Respecto al polo, camisa, chompa, guayabera, color, abajo tenía pantalón, tenía un short, bermuda, tenía o no tenía prendas de cabeza, abajo tenía zapatos, zapatilla. Entonces seguramente que sucederá lo que ocurre siempre, que no vamos a encontrar, a pesar que todos han visto la misma imagen, una uniformidad de criterios, de respuestas. La segunda pregunta que formularíamos en un taller práctico sería: ¿qué tipo de arma utilizó el autor del disparo? ¿Utilizó una pistola que usa caserina, para los que no distinguen?
utilizó quizás un revólver con tambor. Recordamos un poquito de balística forense básica. Utilizó un arma de fuego, utilizó más de un arma de fuego. Y estoy seguro, estoy convencido, que tampoco la respuesta sería estandarizada. Porque unos doctores, unos abogados, tienen mayor minuciosidad, rigurosidad en este proceso tan importante que es la observación. En tercer lugar, si preguntaríamos, ¿cuántos disparos realizó? A ojo de buen cubero, algunos dirán 5, 8, 10. ¿Cuántos creen? A ver, suéltenme una cifra, un guarismo, como máximo. 10, 8. Uy, se quedaron cortos, ¿eh? 16 disparos realizó. Le vació la caserina, que tenía capacidad para 10 municiones o cartuchos, y luego utilizó la segunda arma, que era un revólver, que tenía abastecida con 6 cartuchos más. Y por supuesto que esto hay que verificarlo, corroborarlo con un examen balístico en el cuerpo, porque no basta la percepción, ni siquiera del operador policial, porque podría confundir un orificio de entrada con un orificio de salida. Entonces, criminalística me ha ayudado mucho. Y no solamente a contar el número de disparos y a identificar los de entrada y los de salida, sino además las trayectorias balísticas, la distancia del disparo. Todo ello sumamente relevante en un proceso de reconstrucción y de investigación de esta muerte violenta. Y respecto al indumentario, ¿qué han observado? En la parte superior, ¿qué tenía? ¿Una camisa o un polo? ¿Una camisa o un polo? A ver, pero veamos. Doctores, camisa o polo? Polo, ¿cierto? Color. Una raya, un riguete en la cara anterior de forma horizontal, en actas importantes como es la del levantamiento de la ADE, por ejemplo. Muy importante, ¿no? ¿Y qué tipo de armas estamos usando de pistola o revólver? ¿Cuándo se utilizó? ¿Cuál llega el primero? La pistola. Y luego, cuando se termina su munición, utiliza un revólver. ¿Dónde estaba su revólver? ¿Dónde estaba? Bien. ¿Cuál es el mensaje de este video? Si nosotros que trabajamos en el ámbito de la justicia penal y hemos sido testigos directos, y hemos tenido miradas y opiniones diversas, en una palabra, no hemos acertado, nuestros testigos, comunes y corrientes, el ciudadano de pie, cuando observan un evento criminal, ¿pueden equivocarse? Por supuesto que sí, pueden equivocarse. Entonces, por eso, que una de las razones por las cuales este nuevo sistema privilegia la información criminalística, científica, forense y médico-legal es casualmente por ese riesgo. Las personas pueden equivocarse. Bien.
Ahora tenemos que repasar brevemente el concepto de investigación. ¿Qué cosa es investigar? Y ahí también tenemos muchas respuestas heterogéneas. ¿Qué cosa es investigar? Y vamos adelantando mientras ustedes van elucubrando y elaborando su concepto. También es una búsqueda de información, de datos, ¿no es cierto?, que el ser humano realiza desde los primeros años de su vida. ¿Sí? Coge la muñequita, coge el niño su carrito y comienza a observar, Entonces, está investigando, está buscando datos de manera elemental. Luego, somos jóvenes y queremos estudiar una carrera en una universidad de prestigio, con buena plana docente, y tenemos que seguir investigando, buscar datos, información. ¿Dónde están los buenos maestros y maestras? Es un proceso de indagación, de exploración. Queremos conocer, ubicar dónde en el Lima cercado venden el mejor ceviche emblemático de Lima. Bien, cada uno tiene una información diferente, ¿no? Y seguramente que encontraremos diversos lugares. Entonces la investigación es un proceso de búsqueda de datos, de información, de conocimiento. Pero más adelante también cuando el amor ¿sí?, toca las puertas de nuestro corazón y estamos en ese interín de tomar esa decisión, se hacen investigaciones. Claro, sí. Él investiga a él, sus perfiles, sus proyectos, sus sueños. Claro. Pero ella también nos investiga a nosotros. Claro, sí. Y por ejemplo, dicen que cuando una mujer tiene indicios que su pareja está portándose mal, comienza a investigar mucho mejor que una gente especial de este tipo. Comienza a oler, aprende a hacer registros personales. A identificar el tipo de letra, se convierte en una verdadera grafóloga. Investigación, búsqueda de datos, de conocimiento, de información. Y la información es el elemento central, nuclear en un proceso investigatorio. Si no hay ese insumo básico y principal, no hay caso. No hay caso. Y todas las técnicas de investigación en todos los países del mundo, en todas las agencias de policía, desde el FBI hasta la ULT de Francia, de la Scotland Yard, tienen como finalidad buscar información. Técnicas de entrevista, técnicas de seguimiento, técnicas de manejo de colaboradores o informantes o fuentes humanas, etc. Una serie de técnicas para conseguir ese insumo, que es la información. Cuando un investigador, y al hablar de investigador me refiero al abogado investigador, al fiscal investigador, al policía investigador, no cuentan con esta información, la investigación no progresa, languidece, se extingue, no hay avance y comienzan las acusaciones subjetivas a sospechar a todo el mundo. Un investigador técnico, profesional, tiene que conocer por lo tanto estas herramientas operativas que nos da la investigación criminal clásica y también el nuevo modelo para poder buscar información. Pero revisemos brevemente qué cosas nos dice la doctrina comparada, Colombia, México, Alemania, respecto al concepto y definición de lo que significa investigar. Y parecería ocioso, pero no lo es. Nosotros tenemos, especialmente en provincias, diversos conceptos de lo que es investigación. Algunos creen, por ejemplo, que investigar solo es tomar declaraciones. Y la investigación, la pesquisa es mucho más que eso. Otros creen que investigar es acumular papeles. La investigación tiene, amigos y amigas, un componente metodológico. ¿Qué cosa quiere decir eso? Es decir, que a partir de la identificación de un problema, en este caso de carácter delictual, a partir de una denuncia, los investigadores tienen que postular
suposiciones, conocidos como hipótesis. Estas hipótesis tienen que demostrarse, probarse, acreditarse. Claro, si imputas que eres un homicida, tienes que demostrar con información de calidad que eres un homicida, demostrando, conectándolo con la escena del crimen. En cuarto lugar, la conclusión. Repito, otra idea fuerza de esta noche. Problema, denuncia, conocimiento de la noticia criminal, si quieren, formulación de hipótesis, demostración de las mismas y conclusión. Este es el proceso metodológico general que pasa transversalmente por todo tipo de investigación. No basta recibir la denuncia. Tienes que postular hipótesis respecto al autor, respecto a la víctima, en el caso de cadáveres CNN, respecto a la forma y circunstancia. Y tampoco te puedes quedar en la postulación de hipótesis. Qué fácil es indicar y sospechar a todo el mundo. Tienes que probar, tienes que demostrar. Tienes que elaborar tu plan de investigación, que es un conjunto de diligencias específicamente elaboradas para cada caso concreto. Tenemos un manual muy poco difundido de hace más de 2 años. Se llama el Manual para el Desarrollo del Plan de Investigación, elaborado por un equipo especializado de fiscales y policías. Entonces, ¿qué nos dice Colombia? El profesor López Jara, que la investigación criminal es un conjunto de conocimientos interdisciplinarios integrados. Interdisciplinarios. Balística, medicina forense, grafotecnia, tanatología, lesionología, una serie de conocimientos integrados. Para llegar a la verdad. Cuando no tengo estos conocimientos integrados, se complican las cosas. Se olvidó la doctora de sus clases de medicina legal en la universidad o en el posgrado. No puede identificar cuál es el brazo y el antebrazo. No se acuerda las posiciones en que en una escena se puede encontrar un cadáver. Y nosotros sabemos que la anatomía topográfica, la medicina legal, nos ilustra, es parte de estos conocimientos multidisciplinarios cuando nos indica que en una escena podemos encontrar cuerpos sin vida en posición. ¿En qué posición? De cúbito dorsal, de cúbito ventral, de cúbito lateral derecho, de cúbito lateral izquierdo. En los casos de asfixia mecánica por ahorcamiento, suspensión completa, incompleta, etc. Pero cuando se olvidan de estos conocimientos integrados e interdisciplinarios, suceden cosas como cuando revisaba hace poco un acta de levantamiento de cadáver firmado por un fiscal y un policía, y que respecto a la posición en que estaba un cadáver, decía: el cadáver está echadito. El cadáver está recostadito. Cuando esos diminutivos, lo que me dejó súper pensativo ya, una doctora que decía: el cadáver está en posición de volantín. No hay conocimientos integrados ni interdisciplinarios. No avanzamos. Bien. ¿Qué nos dice México? Dice que para ello la investigación es un instrumento técnico por el cual el investigador puede descubrir. Instrumento técnico. No es una actividad empírica. No es una actividad profana. Una actividad para técnicos, para especialistas, que nos permitirá perseguir delitos con eficacia y dentro del marco legal. Los alemanes son mucho más sencillos. Ellos hacen la metáfora de investigar con armar un rompecabezas, donde dice que la investigación es similar a armar un rompecabezas, donde todas las piezas de este rompecabezas tienen que estar en el lugar que le corresponde. El investigador tiene todas las piezas y deberá identificarlas. Para que pueda estar en su lugar. Tenemos información, mucha información, de dictámenes periciales de diferentes áreas. Tenemos información, pero usted tiene que identificar dónde va a insertar, en qué parte de su investigación le va a servir esa
ese dato, esa información especializada de un laboratorio. Lo que quieren decir los alemanes es que a veces no basta tener el dictamen pericial, sino los investigadores, los pesquisas, tienen que darle una lectura correcta, adecuada a un dictamen pericial. No se trata de copiar y pegar, hay que darle una interpretación correcta. Le salió absorción atómica positivo en las manos, necesariamente porque disparó. No le salió. Estamos investigando un suicidio, no le salió en sus manos. Ahora que los suicidios se han puesto tan de moda, especialmente en Argentina, no le salió en sus manos restos metálicos. Se cae la hipótesis de suicidio. Entonces, la información especializada y traducida en un informe pericial requiere, en muchos casos, la interpretación, una lectura objetiva, analítica y que se inserte en el lugar que debe colocarse. Eso nos dicen los alemanes. Entonces, toda investigación, antes de entrar estamos haciendo este marco general, antes de entrar a nuestro tema de diligencias preliminares, porque nos parece que esto es esencial para poder entender el arte de la pesquisa, que no ha cambiado. Toda investigación tiene un camino, un método general, que, decíamos, parte con la identificación de un problema de carácter delictivo. En nuestro país, la investigación clásica ha sido dividida en 4 fases importantes. La primera, denominada la fase preliminar, donde vamos a identificar 3 momentos o 3 subfases muy importantes, que son el conocimiento del hecho, la noticia criminal, la verificación del mismo y, en tercer lugar, diligencias en la escena del delito, donde hay que solicitar una serie de peritajes especializados de acuerdo a cada caso concreto. La fase número 2, que se denomina planificación o de planeamiento, amerita 2 tareas concretas. En primer lugar, la elaboración o la postulación de una hipótesis que tiene que estar en armonía y en concordancia con los hallazgos de la escena. Y en segundo lugar, la segunda tarea, aparte de postular hipótesis acá, es elaborar un plan de trabajo, o también denominado un plan de investigación. ¿Qué actividades debo de realizar para esclarecer el hecho, para identificar al autor? Eso es importante. La tercera fase de este proceso metodológico general se denomina la fase ejecutiva, y aquí vamos a encontrar una serie de herramientas operativas clásicas, como técnicas de entrevistas a testigos directos, indirectos, de oídas, técnicas de registros personales, domiciliarios, vehiculares, técnicas de manejo de informantes o fuentes humanas, muy importantes, que aquí en el Perú muy pocos fiscales lo utilizan como fuente de información valiosa. Solo los fiscales que trabajan en el ámbito antidrogas conocen este tema del manejo de informantes y que tan buenos resultados nos ha dado y nos puede seguir dando hoy en día en el ámbito de la criminalidad organizada. Entonces aquí vamos a encontrar una serie de herramientas operativas muy útiles para encontrar esa información que estamos buscando y demostrar o descartar la validez de mi hipótesis. Y luego las conclusiones finales. Nuestro manual de la Policía de Investigaciones, hoy Policía Nacional del Perú, recoge exactamente todos estos conceptos doctrinales. Y nos dice además que la investigación es un proceso que tiene un camino, que tiene un método, que tiene una ruta. Yo no puedo manejar una denuncia y solicitar una pericia porque se me ocurre. No puedo solicitar la concurrencia de un testigo porque me parece que puede aportar. Como dice el maestro Neira Flores, yo no puedo salir de pesca. Todo tiene que tener un plan de trabajo, un plan metodológico, un camino a seguir. Ese camino que amerita una secuencia de actividades operativas y que debe ser supervisada por el fiscal.
y esta supervisión muchas veces amerita una permanente mesa de trabajo, a diferencia de algunos casos o malas prácticas en donde algunos amigos del Ministerio Público, y lo digo constructivamente, solo investigan o saben hacerlo por teléfono. Es insuficiente. Hoy en día es necesario que el fiscal se reúna con el operador policial y verifique, constate cómo va cumpliéndose las tareas contenidas en un plan de investigación. La investigación criminal para nosotros debe ser continua. No se puede trabajar un día sí o un día no, o el famoso 24/24. Ahí en el país tenemos un grave problema que se debe superar. Los operadores fiscales y policiales, cuando han resuelto casos complejos de criminalidad organizada o muertes violentas, donde los autores han planificado, tenían perfiles psicopáticos, han esclarecido estos casos porque se han involucrado y han trabajado de manera permanente, de manera continua, 2, 3, 4 días, una semana. Y soy testigo de eso. Excelentes fiscales, excelentes policías, peritos, médicos, con gran contribución al trabajo. Y contrario censo, casos emblemáticos que han consultado el interés de la opinión pública, han pasado a engordar los legajos pendientes de solución cuando no se ha respetado este principio de continuidad. En casos esenciales, hay testigos que están de paso, van a viajar, ¿no? Los citan dentro de 4 días, 8 días, 15 días, ¿no? Olvidando que el tiempo que pasa representa la verdad que huye, ¿no? Tremendo adagio forense de mucha actualidad y que debemos recoger. Los casos, cuando mejor sea la capacidad de respuesta del operador fiscal y policial, tendrán mayores probabilidades de resolverse con éxito. Y al revés, cuando haya retardos, demoras, omisiones, vacíos, falta de liderazgo de un fiscal y su equipo, entonces ese caso estará herido de muerte. Otra característica de la investigación es que es un trabajo organizado, cada uno con su rol, sin colisiones innecesarias. Aquí vamos a comentarlo más adelante. Hay todavía en algunos lugares del Perú, de nuestro país, donde viene implementándose el nuevo proceso penal, bastantes situaciones de experiencia, de organización, de delimitación de funciones entre el operador fiscal y el operador policial. Ambos invaden sus áreas de trabajo, fiscales que se convierten en peritos o en pesquisas y policías que sin tener formación jurídica desean o hacen juicios de valoración, realizan actividades de tipificación que no es de su competencia. El trabajo debe ser organizado, cada uno en su rol y trabajando, buscando el objetivo común de esclarecer el caso. La investigación criminal es un trabajo especializado, para fiscales especializados, para abogados especializados, para policías especializados. Muy importante. Y aquí también tenemos un problema, porque sabemos que nuestra Policía Nacional está aún en un proceso de consolidación, buscando la especialidad, pero no podemos negar que todavía continúan estas rotaciones antitécnicas. Hoy en día un perito experto en balística puede ser cambiado muy fácilmente a la unidad de tránsito y podemos verlo en la esquina diciendo. Entonces son aspectos que todavía no se han corregido y que deben superarse. Consideramos respetuosamente que si la policía no consolida la especialización de su cuadro o la alta especialización, como vienen realizando países hermanos como Colombia y Chile, va a ser muy difícil que afronte con éxito los nuevos retos y desafíos que plantea la reforma procesal penal, particularmente en Lima, donde va a ser la batalla decisiva, ¿no? Lima. Y la última característica de la investigación es un trabajo analítico para abogados, fiscales, policías, pensantes que saben analizar. ¿Y qué cosa es analizar? Analizar es descomponer el todo en sus partes a partir de una gran cantidad de información
a partir del manejo de muchos datos e información, los fiscales, que tienen la enorme tarea de construir una acusación, tienen que saber distinguir cuál es la información relevante y la que no es útil. Y para eso tienen que analizar su caso con un gran contenido lógico y darle una lectura adecuada a los dictámenes periciales. Porque no siempre las cosas son como parece. Pero si tenemos un ejemplo, un caso concreto, para poder darnos cuenta de la importancia que tiene la característica de análisis que debe tener todo abogado, investigador, todo fiscal, todo policía en este nuevo sistema. Dos alumnos, o mejor dicho, una alumna y un alumno, participantes del curso de formación de policías en la Escuela Técnica de esta institución, se conocen en las aulas, se hacen amigos, se hacen enamorados, y luego que se reciben, la relación continúa. Esta casuística para demostrar la importancia que tiene el análisis en un proceso investigatorio. La relación continúa y lo que sucede es que el chico que tenía 24 años, ella tenía 22, el chico 1,85 m, atlético, espigado, la chica también una chica deportista, una dama muy disciplinada, etc. Continuaban con su relación ya en el servicio activo, pero con bastantes situaciones de aspereza, derivadas por la conducta, especialmente del joven, que, como muchos varones, controlaba con mucha frecuencia las actividades de su señorita enamorada a través de este aparatito que todos tenemos. Desde las 6 de la mañana comenzaba a timbrar a su RPC a su señorita enamorada y preguntarle cosas que ella pues irrelevantes. Ya te levantaste, ¿qué vas a tomar de desayuno? Ya te fuiste. Entre las 6 de la mañana y las 12 del día se reportaban aproximadamente 20 llamadas diarias, ¿no? Es un trastorno, ¿sí? ¿Cierto? ¿Cómo se llaman esas personas que están chequeando, que están controlando a su pareja, que están haciendo llamadas a cada rato? Según nuestros psicólogos forenses se llaman celópatas o celotípicos. Y una de las características del celotípico o del celópata es que no sufre por lo que ve, sino por lo que imagina, ¿cierto? Que no es el caso de ustedes, por supuesto, que es un amador que es equilibrado, ¿cierto? No estoy hablando de chicos jóvenes, ¿sí? Entonces, le llamaba acá. Entonces, un día antes de la tragedia del caso, él se va a una comisión y también, y ella no le contesta. Son las 8 de la mañana y él entra, se enerva, se molesta, y ella te vuelve a llamar después de una hora. Una hora. Ya se imagina. Él, las recriminaciones. ¿Por qué no me contestas? ¿Por qué tienes apagado el teléfono? ¿Con quién has estado? Dime la verdad. Un interrogatorio. Y la chica le dijo, amor, pero cálmate. Lo que pasa es que de 8 a 9 de la mañana yo no te he contestado, no te respondí el teléfono, porque en ese lapso, el coronel, que es nuestro jefe, ella trabajaba en una división de investigación, en la división de seguridad del Estado, en la área administrativa, en el norte del país. Y nuestro jefe, cuando nos llama a reunión, él no quiere que contesten el teléfono, dice que pague, bajo sanción disciplinaria. Y por eso no tuve que apagar. Pero no te molestes, papi, le dice. Yo te amo. No, dice. No es la primera vez. Siempre me sale con una excusa, con una coartada. Que se te acabó la batería, que no hay señal. Ya estoy largo, y me cuelgo el teléfono. Entonces, al día siguiente, están los dos de Franco, ella va, porque ya estaban muy próximos a casarse, ella estaba profundamente enamorada de él. Y por eso pues le perdonaba estas
estas cositas, ¿no? Bueno, entonces ella va al día siguiente, el día de la tragedia y del caso que estamos analizando, va a su casa. En el primer piso encuentra a su papá, su mamá y a su hermanita de 16 años. Saluda a todos cortésmente. La señora, la mamá, el chico, del suboficial de tercera, le indica que él está en el segundo piso viendo sus películas, que está de Franco. Y ella pasa, era una relación consentida, y llega al dormitorio de él. Imagínense un ambiente 3x4, no hay ventanas, solo una puerta, digamos una escena cerrada. Y le dice lo siguiente, ¿no? Le dice, papi, ya puedes ir con esto, vamos a salir, tu hijo. No, Luis, esto no puede seguir. Lo he pensado, lo he meditado, lo he analizado y he llegado a la conclusión de que nuestra relación no da para más. Vamos a separarnos. Pero no. Sí. Y además tengo que retirarme porque mi hermanito me está esperando en el primer piso para recordarme el cabello. Y la deja en el interior de su cuarto, sola. Y él decía, habrán pasado unos 3 minutos que el chico se reunió con sus padres en el primer piso del inmueble y se escucha un estruendo compatible al producido de una bala. Todos suben al segundo piso, ingresan al dormitorio del chico y sobre la cama, en posición de público dorsal, no se dice boca arriba, encuentran a la chica en proceso o en estado agónico. Todavía decía alguna palabra. Entonces el chico se acerca, le coge de las manos y le dice, oye amorcito, ¿qué cosas has hecho? La levanta. Presentaba una herida a la altura de la región abdominal del lado izquierdo. No se dice, presenta un balazo en la barriga. La levanta, la lleva al hospital más cercano y llegó cadáver. Comienza la investigación. En este caso concreto, ¿qué hipótesis postularían ustedes si estuvieran a cargo de la investigación? Entrevistan al chico, por supuesto, le declara, en ningún momento equivocado, que tenía su arma de fuego en su mesa de noche, que tenía 3 cajones, y que ese es el instrumento, el agente vulnerante que ha utilizado para supuestamente autoeliminarse. Acá, en esta zona. Preguntas. ¿Podemos asumir un caso de suicidio por arma de fuego teniendo en cuenta que el orificio de entrada está en esta zona? O dicho de otra manera, el 100% de casos de suicidio por arma de fuego, el potencial suicida escoge siempre esta zona. Puede ser. La mayoría es. ¿Cómo se llama este segmento corporal de actores? No se llama así en el 99 y el 98. Anatomía topográfica, tienen que repasarlo. Este huesito preferido de los suicidas, el programa de fuego se llama temporal derecho. No siempre es ahí. En mi época de oficial de homicidios, muchos casos. Muchos acá. Menos. Y en otros segmentos muy escasos, pero hay. Entonces aquí hay que verificar las trayectorias, la distancia del disparo. Muy importante. El suicida, por ejemplo, antes de quitarse la vida, escoge un método de tal forma que asegure su muerte, con un mínimo de dolor. Dicho de otra forma, no quiere fallar. Y por lo tanto, si tiene un arma, la distancia típica, ¿cómo será? ¿Larga, corta o cañón aplicado? Así es. Eso hay que verificar. Y por eso la balística ahí nos ayuda mucho. Y seguramente eso están haciendo en el caso de fiscal argentino que ha aparecido muerto, ¿no? Así es. Y hay que trabajar mucho porque el caso se está politizando. Cuando un caso se politiza, corre el riesgo de
de no avanzar en las investigaciones, ¿no? Bien, entonces, en este caso concreto, una serie de peritajes y llegan los dos primeros peritajes importantes, esenciales, ¿no?, que hay que interpretar. Al chico, al acumulado, la prueba de la suma atómica en ambas manos dio como resultado positivo. ¿Qué lectura le damos a usted a este? Vamos acá. Análisis de investigación criminal. No es copiar, no es cortar y pegar. No, hay que analizar los dictámenes periciales. ¿Por qué salen positivos? O sea, ¿están mintiendo? ¿Se cae en la hipótesis del principio? Y a la chica le salió la prueba de suma atómica negativo. Preguntas. ¿Se puede sostener una hipótesis de muerte violenta suicida cuando a la presunta suicida no se le encuentra plomo, bario y antimonio en sus manos? ¿Se puede? Ahí está el nudo del proceso investigatorio. Entonces, en este caso lamentable, el fiscal a cargo asumió, hizo una mala lectura. Dijo, no, le he dicho que no le ha tocado, no le ha pegado, nada. Y ha salido positivo, él le disparó. Comparten ustedes ese análisis. Y dijo, si la chica hace 6 minutos, ya ha salido negativo. Entonces no se suicidó, la suicidaron. ¿Qué les parece ese análisis? Podemos pensar, podemos analizar, descomponer en todas sus partes y pensar que cuando llegó el chico al dormitorio y le agarró sus manos y le dijo, oye, amorcito, loquita, ¿qué cosa has hecho? ¿Se contaminó? ¿Pudo haberse contaminado? Una persona que toca la mano de otra que ha disparado, ¿se contamina o no? Doctores, van a leer ustedes el principio criminalístico muy importante que se llama principio de intercambio. Hay que leer el principio criminalístico, que son 7, son los principios rectores. Principio de transferencia o intercambio. Todo contacto deja huella. Y a la chica le llaman y se suicidó porque le salió negativo. Cuando encontraron en el hospital, encontraron una vía. En realidad había llegado todavía con vida y falleció dentro de unos minutos, ¿no? Entonces, y yo pregunto, al momento de ponerle las vías, por protocolos médicos, ¿le han podido lavar las manos o no? Sí, claro que sí. Y es interesante conocer qué tipo de sustancias utilizaron para lavar la mano. Claro que sí. Y seguimos preguntando. ¿Y ese líquido que utilizaron para lavar las manos de una paciente gravemente herida ha podido limpiar, neutralizar, borrar la posible existencia del plomo, bario y antimonio? Y si a eso usted le suma que la prueba de la fusión atómica a la chica se retardó porque el equipo de investigación demoró mucho en esa actuación y le tomaron después que terminó la necropsia, o sea, después que el cadáver estaba lavado y necropsiado. ¿Te complico? Por supuesto que sí. Entonces, mucho cuidado cuando hagamos este análisis muy importante, que es parte de la actividad probatoria que debe realizar todo fiscal investigador en este nuevo modelo cuando maneja informaciones procedentes del ámbito criminalístico, ¿no? Otro ejemplo para que vean la importancia de lo que les decía al comienzo: observar, describir lo observado y explicar, ¿no? Todo eso, por supuesto, con un gran contenido analítico. Observen la figura, los invito, observen, no miren, observen.
Un chico que por móviles amorosos se involucró una relación con una jovencita en el norte del país y ambos estuvieron involucrados en una relación muy tormentosa, en un amor turbulento, accidentado. Al final, su Dulcinea lo dejó y el chico, como ocurre, ¿no?, se deprimió. Y luego de ese estado depresivo, donde bebía mucho, estaba un poco solitario, había habido un cambio de conducta, es encontrado en el interior de un terreno que formaba parte de una urbanización en el norte del país. Y observen estas fotos que están con el día que estaba de servicio, con su uniforme, su moto de la unidad donde estaba de servicio, y concéntrense acá. ¿No? Podemos postular, preguntas a ustedes, una hipótesis de suicidio si la muerte craneana o si la persona presenta 2 impactos de bala. Podemos sostener una autoeliminación o suicidio con 2 heridas de bala. La primera, orificio, entrada y salida. A ver, ¿qué les dice su olfato? ¿Se puede sustentar? Hay suicidios pésimamente mal investigados, doctores. Así es. Un suicidio hay que investigarlo con la misma minuciosidad que una muerte violenta o homicida. Y no veamos cómo en Argentina se ha complicado ese caso. Que es sencillo, ese caso es sencillísimo, elemental. Bueno, en este caso, a un amigo de la Fiscalía norteña se le complicó. Y es más, el amigo fiscal, un fiscal joven, bisón, solicitó que el caso, teniendo en cuenta que la persona fallecida era miembro de la actividad de la Policía Nacional, solicitó que pase a su despacho. Y el amigo fiscal investigó completamente solo. Yo lo voy a investigar. Y lo digo constructivamente, amigos, y en esta sala hay algún representante del Ministerio Público, que casi todos los casos, especialmente de muertes violentas que conozco, donde los fiscales han investigado solos, se les ha complicado. Hoy en día, recordamos nuestros conceptos de investigación criminal, la pesquisa debe ser una actividad multidisciplinaria, un trabajo en equipo, conducción jurídica y conducción operativa, fiscal y policía, cada uno en su rol, sin colisiones. Pero cuando esto se desconoce, va a haber problemas, ¿no? Como ocurre. Bien, entonces aquí, ¿qué les parece? 2 impactos de bala, suicidio o homicidio. Doctor, este es un suicidio mal investigado, un suicidio. El primer disparo fue acá, en esta zona. Primero, pero observa, ingresó la bala. No ingresó, ahí está. Está como encontrado. No perforó la tabla ósea, se quedó ahí. ¿Debió ingresar o no? Sí, debió ingresar. ¿Y por qué no ingresó? Porque el proyectil, el cartucho estaba en mal estado. Eso lo dijeron los peritos balísticos. Entonces, el primer disparo fue acá y el segundo fue acá. Entrada y salida. Entonces, hay que preguntarle a la balística forense, ¿por qué no perforó este hueso? ¿Por qué se quedó ahí, empotrado? Y los peritos balísticos, en este caso, dijeron que proyectil y otros cartuchos de prueba presentaban características de hidratación. ¿Qué cosa es la hidratación balística? Hidro, agua, humedad. Así es. Por un mal almacenaje, los cartuchos, la munición se vuelven operativas, se malogran. Y eso fue lo que ocurrió. Cuando estaban empezando a sospechar ya de los primeros efectivos policiales que llegaron, ¿no? Entonces,
la capacidad de observación, la descripción y los aportes criminalísticos nos van a dar información de calidad para planificar correcta y efectivamente un caso. Algunas cualidades del investigador. Reiteramos, la observación. Aquel que no sabe observar no sirve para investigar. De un cabello, de un vello púbico, de una huella de pisada, de una huella digital, de un impacto de bala, de delitos violentos, que son donde más problemas tenemos, se resuelven los casos. Hay que potenciar, hay ejercicios, hay talleres, hay películas. Al final yo les voy a recomendar a los que tienen interés una serie de películas para fortalecer nuestra capacidad de observación. Las suspicacias, evitar ser cándido. Las personas sujetas a investigación mienten, tienen coartadas, tienen excusas. Los fiscales, los policías tienen que investigar con guantes de hielo, decían nuestros maestros, sin identificaciones de género. Hay que tener mucha memoria para recordar los hallazgos preliminares de escena, elementos de conexión, y para indicarlos o describirlos en una audiencia o en un juicio. Hay que tener paciencia porque hay casos que se resuelven prontamente, otros toman más tiempo. Todos los casos se resuelven sí o sí cuando el fiscal y el policía tienen interés. Cuando no tienen interés, el fiscal se va temprano a dictar sus clases de la universidad y el policía se va a hacer su macete, su uno por uno, a hacer su servicio individualizado y la investigación avanza. La investigación es una actividad dinámica, de campo, operativa. No se puede investigar por teléfono, no se puede investigar desde el escritorio. Se requiere ir al lugar de los hechos. Y que duda cabe dentro del marco ético. Algunos otros ejemplos. Dentro de la investigación criminalística, vamos a recordar que el escenario, en lugar del hecho, la escena del crimen, son sinónimos, va a ameritar una investigación detallada a cargo de los peritos criminalistas en diferentes áreas, porque este escenario es el lugar que va a albergar la mayor cantidad de elementos de convicción. Acá vamos a encontrar manchas de sangre, tipo goteo, tipo cubrimiento, tipo impregnación, tipo charco. Vamos a encontrar armas de fuego, armas blancas, huellas de pisada, huellas digitales. Hay que hacer un trabajo exhaustivo con ayuda de los especialistas. Por eso que no se puede trabajar solo. Aquí, por ejemplo, en esta zona, en esta parte, en este segmento corporal, ¿cómo se llama, doctores? Esta parte, donde estamos observando una color rojiza violácea. ¿Cómo se llama? ¿Brazo o de brazo? Brazo izquierdo, ¿cierto? Yo pregunto, ¿serán lesiones? ¿Es un cadáver? ¿Serán lesiones en vida, o premorte, o endemorte? ¿O serán lesiones post-mortem o fenómenos cardiacos? Entonces, los abogados que conocen de tanatología, que van a la morgue, que son expertos en materia penal, en delitos violentos, saben que estos no son lesiones en vida, sino son lividez a veces. De tremenda importancia en el proceso investigatorio. ¿Qué son las livideces? Es un tipo de fenómeno cadavérico que aparece a partir del diagnóstico de muerte, donde por la gravedad la sangre se va a concentrar en la parte baja. Y esto tiene una importancia forense en la investigación. Entonces, me va a indicar el lugar en el que se encontraba, la posición en que estaba la persona en el momento que lo sorprendió la muerte. Entonces, ¿qué podemos concluir acá? ¿Murió en esa posición o no? No. ¿En qué posición lo sorprendió la muerte? Estaba de cúbito lateral izquierdo. Sin embargo, estamos constatando que está en posición de cúbito dorsal. Conclusión, ¿qué pasó con ese cuerpo sin vida? Fue movilizado. Y estos casos ocurren cuando el autor de estas muertes pertenece al entorno familiar. Es otro caso, una relación de varios años que fenece, que termina, que se extingue. Ella le dice a él: amor, he notado que yo ya no te amo, ya no siento lo que sentía al comienzo,
Y es mejor que tú lo sepas, que yo te diga, porque tú eres un buen hombre. Y él no acepta eso. ¿Pero por qué? Tú me prometiste amor hasta que la muerte nos separe. Entonces, al final él entiende que efectivamente la chica que no quería hacer nada con él. Y trama, pues, elabora un plan homicida. La llama, se averigua que sus padres estaban de viaje, la chica estaba sola, llama y le dice, bueno, pues he entendido que ya no me amas, pero quiero pedirte que me concedas un último encuentro, la despedida. Ella lo acepta, llega con unas botellitas de cerveza para la despedida, la ultimita, y luego la mata de esta forma. Acá le infiere en la región dorso-lumbar varias heridas por arma blanca, puntos penetrantes, y luego en la región anorrectal deja su firma, su sello, su obra. Y otro de los elementos judiciarios que permitió orientar la autoría hacia el ex enamorado fue que no estuvo presente en el velorio ni en el entierro. Si un enamorado de una pareja realmente no tiene que ver en un acto criminal, debe ir, ¿no es cierto?, a estas actividades. Pero no fue. Ahí, para los investigadores, existen algunas ausencias que son verdaderas confesiones que hay que trabajar, que hay que verificar. Y era efectivamente el enamorado. Se recogieron, entre otros elementos de convicción, ese día, unas huellas de pisadas de la plataforma de la zapatilla del chico. Esto es muy importante. Aquí en nuestro país muy pocos fiscales trabajan con huellas de pisadas. Muy importante. Es de un costo mínimo recoger este tipo de evidencia. No cuesta más de 3 soles. Y eso y el agua es gratis. Y es importante, muy importante, trabajar estas muestras en escena, generalmente cuando las superficies tienen esta característica. Muy importante. El búnker, el edificio del FBI en Virginia, tiene 2 pisos. 2 pisos completos donde existen técnicos especializados en trabajar este tipo de evidencia. Nosotros acá no trabajamos como reglas. Deberíamos fortalecer el trabajo, ya que va a entregarnos mucha información inicial. Bien, ahora sí, entramos a lo que es diligencias preliminares. El artículo 330, inciso 1, nos habla y regula estas actividades. Dice, el fiscal puede, bajo su dirección, requerir la intervención de la policía o realizar por sí mismo diligencias criminales. Y ha de ser mi opinión personal, cuando el fiscal trabaja solo, no es conveniente. Lo recomendable es trabajar en equipo, llamar a los peritos, llamar a la gente que conoce un tema especializado y obtener mayor cantidad de información. Otro caso. Estamos observando un revólver, un arma de fuego, un revólver, que tiene un mecanismo que alberga los casquillos, la munición, que se llama, que son cavidades en el interior de este tambor, que son orificios, en este caso son 6, y que van a dar vuelta, van a girar en sentido antihorario o de derecha a izquierda. Esto va a ser muy importante para poder resolver este caso. Ahí tenemos el revólver con su tambor, con los orificios llamados también recámaras, son 6, y la rotación va a ser en sentido antihorario.
Si un fiscal tiene un caso en donde le comunican que el día de los hechos, un vigilante privado que tenía un revólver marca Smith Wesson de su propiedad fue encontrado sin vida en su domicilio, en su dormitorio, concurre a este lugar con su equipo de peritos, de pesquisas, de médicos, y teniendo en cuenta, reitero, que este tambor va a girar de derecha a izquierda, lo que equivale a decir en sentido anti-horario. Si ese potencial o futuro suicida que tenía en el interior de su tambor, que tenía 6 municiones o 6 cartuchos en el interior de su tambor, 6, y solo utilizó 1 para supuestamente autoeliminarse, 1, y 5 quedaron sin disparar. Ese casquillo, cuyo proyectil presumiblemente lo mató, ¿en cuál de las recámaras deberíamos encontrar? Teniendo en cuenta este mapa, vamos a poner 1, este es 1, este es el 2, este es el 3, este es el 4, el 5 y el 6. Este es otro caso que se le complicó a un amigo de la Fiscalía por trabajar solo y no pedir apoyo de ellos. Bien, entonces yo les pregunto, si fuera realmente un caso de estilo, el castigo, una vez disparado, el castigo, ¿en cuál de estas recámaras debemos encontrar? ¿En cualquiera? No, cualquiera no. A ver, dígame el número. 6. ¿Otro? 6. ¿Solo 6? 2. ¿Otro? 2. Tengan en cuenta que gira. A partir que yo aprieto el gatillo, va a comenzar a girar. 2, 6, nada más. Ni en el 6 ni en el 2, doctores, es en el 1, en línea. Porque inicialmente está acá, este es el que lo mata, acá. Entonces comienza a girar, a apretar el gatillo o el disparador y comienza la rotación, rota. Y estando acá en línea, a la altura en línea con el tubo cañón, acá, sucede que un fierrito que tiene el revólver que se llama martillo de percusión va a golpear esta zona que se llama el fulminante. Entonces, el proyectil, la ojiva, va a salir rumbo al blanco objetivo y aquí, en esta zona, en la recámara número 1, acá, se va a quedar el casquillo. Y si no encontramos, no constatamos ahí el casquillo, los suicidios han manipulado las cosas. Eso hay que hacerlo. Hay que verificarlo. Seguimos analizando diligencias preliminares. Se tienen porcentualidad. ¿Por qué es importante realizar diligencias preliminares? ¿No? Más allá de que son indispensables, son actividades urgentes o inaplazables. ¿Por qué? Porque están destinadas, están orientadas a verificar, a determinar, a acreditar si han tenido lugar los hechos, si ha producido o no los hechos que se denuncian, los hechos contenidos en una noticia criminal, ¿no? Porque no todo lo que se denuncia es verdad. Por eso hay que verificar. En segundo lugar, hay que determinar el carácter de su delincuencia, los elementos materiales, la explosión de indicios que van a quedar luego de la comisión de este hecho. Individualizar a las personas, identificarlas, incluyendo a los ataques. Por eso se hacen las diligencias preliminares. Teniendo muy en cuenta esta exigencia, urgentes e inaplazables. No después de un día, después de 2 días, después de una semana. Milagro, recordando el tiempo que pasa en la verdad de los días. El fiscal, al tener conocimiento de un delito de ejercicio público, podrá constituirse inmediatamente al lugar de la derecho. Nosotros aquí, si bien es cierto, tiene la facultad de ir o no ir, podrá. Nosotros consideramos que es muy importante la experiencia de un fiscal.
para que supervise, para que monitoree, controle que todas las actividades específicas contenidas en un protocolo de detención se van a hacer como debe ser, se van a cumplir correctamente. Cuando un fiscal no va o delega, pueden ocurrir algunas malas prácticas, o debido a que de repente el operador policial no es especializado, o de repente el operador policial pues no tiene la experiencia necesaria. Entonces es importante que el fiscal vaya, por ejemplo, a supervisar que la cadena de custodia se cumpla correctamente. Tan pronto la policía tenga noticias de la comisión de un delito, lo pondrá en conocimiento del Ministerio Público por la vía normal. Hoy día los socios de la Policía Nacional no tienen excusas para comunicarse con los fiscales. Tenemos el RPC, RPE, no es posible que ellos dejen transcurrir 2, 4, 6 horas para poner en conocimiento de hechos importantes, noticias criminales de los fiscales, para que ellos desde un comienzo puedan estar con esa línea de estrategia que debe tener elaborando un plan de trabajo. Aún después de comunicar la noticia del delito, la policía continuará las investigaciones que ha iniciado y después de la intervención del fiscal practicará las demás diligencias que le han delegado con arreglo al artículo 68. ¿Cuáles son esas actividades policiales operativas que un investigador policial debe realizar, debe ejecutar dentro del ámbito de su competencia? En primer lugar, el operador policial debe estar en condiciones de receptar todas las denuncias con capturar la mayor cantidad de información, exprimir, como dice Mario Rodríguez Hurtado, toda la información que trae un denunciante. Detalles, hora, fecha, características de, por ejemplo, en el caso de un robo que para apoderarse de un celular atacaron, sometieron a violencia a la víctima, características de estatura, contextura, color de la piel, etc. Detalles importantes que van a ayudar al proceso investigatorio. El operador policial debe vigilar y proteger el lugar de los hechos a fin de que se conserven en el mismo estado en que quedaron luego de la comisión del delito. Doctores, aquí hemos avanzado, pero todavía no llegamos a un nivel adecuado. Hay mucha contaminación en escena y eso se debe a la descoordinación que hay todavía entre el operador fiscal y el personal policial. Nosotros recomendamos a los amigos de la Fiscalía que cada vez que tienen el turno se reúnen con los jefes de radiopatrulla, con los comisarios a cargo de las comisarías, de tal forma que luego de tener conocimiento de una noticia criminal, inmediatamente la Policía Nacional proceda pues a la protección de una determinada escena. Cualquier contaminación, cualquier destrucción o invasión va a tener un impacto negativo en la calidad de la pesquisa. La policía también está facultada a realizar registros, además de las personas, registros domiciliarios, registros de vehículos, dentro de las formalidades del caso, a recoger y conservar los objetos e instrumentos relacionados con el delito. Muy importante, acá estamos hablando ya de los mecanismos de seguridad tan importantes para proteger la evidencia. Es decir, estamos ya sumergiéndonos en el ámbito de la cadena de custodia. La cadena de custodia es uno de los aspectos más vulnerables, más débiles en el proceso de reforma procesal penal hoy en día. Hay fallas en el embalaje, en la elaboración de las actas, no se entiende que estas también forman parte de la cadena de custodia. Este procedimiento de aseguramiento de la evidencia está regulado por el reglamento que lleva el mismo nombre. Tiene principios que hay que cumplir para demostrar la autenticidad de esa evidencia. Cadena de custodia viene de cadena, que significa conjunto de eslabones concatenados, y custodia, que significa custodiar autores.
Custodiar significa cuidar, vigilar, eso es el custodio. Este procedimiento está sustentado en la ley de la necesidad, que quiere decir que todo lo que se recoge como material indiciario, como fuente de prueba en la escena, debe llegar en las mismas condiciones, mismas, al laboratorio de criminalística. Y todo lo que sale del laboratorio debe llegar también en las mismas condiciones a su destino final. ¿Cuál es su destino final de una evidencia? El juicio, ¿cierto? Este reglamento de la cadena de custodia, este procedimiento tiene principios, tiene varios principios, no vamos a desarrollar todo por motivo de tiempo, pero sí rescatar uno de ellos, donde he observado que hay una gran falencia, que es el principio de la descripción detallada. Por este principio, los operadores, especialmente los peritos, o quien hace las veces, si no está el perito, debe operar en pesquisa policial, están obligados a detallar minuciosa y rigurosamente las características de una muestra. Si ustedes estuvieran a cargo de la descripción de esta muestra que están viendo, ¿cómo la describirían? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Es una banana? Presumiblemente una banana. No se descarta que es una banana. ¿Qué podría? Arma blanca o cuchillo. ¿Qué ponemos, doctor? Arma blanca o cuchillo. Doctor, ¿alguien tiene dudas si es un cuchillo o es una tijera o es un serrucho? Es un cuchillo. ¿No? Entonces, hay actas, es una arma blanca. Presumiblemente una arma blanca. No se descarta que sea un cuchillo. ¿Qué es eso? Es un cuchillo. Criminalística es objetividad. No utilice, como dice el Chinchay, esas palabrejas que no van a fortalecer la convicción, la certeza, sino todo lo contrario. Van a reforzar el indubio pro reo. Tremenda tarea del fiscal cuando vea actas con terminología inadecuada. Porque un abogado investigador en este nuevo sistema va a explotar, va a capitalizar ese tipo de falencia. Entonces, sí, estamos de acuerdo, es un cuchillo. Es un cuchillo. Ahora, medimos, sin audito, que no lleven pues a la escena las cintas de medición, hacemos la medición y medimos el mango, ¿no? Que tiene pues 15 centímetros, exactamente, no aproximadamente. También otros ponen, tiene 15 centímetros aproximadamente. 15 centímetros, 14.5. Es el objetivo. Ya, ¿qué más podríamos definir, doctores? ¿Qué le podemos dar? ¿El mango de madera? ¿Le podemos? Entonces ya no nos mandamos a la experiencia, que dice que son de madera, ¿por qué la podemos mandar? ¿Y si es de baquelita? Baquelita es un material que se parece a la madera. No es conveniente decir esas cosas. ¿Eso quién lo debe decir? ¿Quién lo debe decir eso? El perito. Y acá, seguimos con las definiciones y vamos a observar y definimos. ¿Cómo definimos esta parte? Una hoja metálica, ¿no? ¿Sí? Una hoja metálica, muy bien. Y acá, estas adherencias, estas impregnaciones ¿de qué? ¿De qué? ¿De sangre ponemos, doctora? Salvo que ustedes demuestren que es una bióloga forense, una hematóloga forense. Parece sangre, es altamente probable que sea sangre. ¿Ya? No. ¿Eso te lo digo? El perito, por eso lo estamos mandando. Entonces, ¿qué cosa diremos? Presenta impregnaciones en la hoja metálica, adherencias de qué? ¿De una sustancia de color? Nada más. ¿Sí? Rojo, si está de otro color más negruzco, negro, negruzco, ¿no? O pardo rojizo, ¿no? Nada más. No se adelante. Porque usted no es perito. Bien. Otros errores en la cadena de custodia respecto al embalaje, ¿no? Nosotros no tenemos los elementos que tiene pues CSA y FBI, pero sí podemos conseguir una cajita franciscana. Claro, sí podemos.
pues es que nuestros jefes policiales, y acá permítanme un pie de página, nuestros jefes policiales no han tenido ese pensamiento estratégico que tenían, por ejemplo, los jefes policiales chilenos. Cuando la reforma policial en Chile llegó el año 2000, el director de la Policía de Investigaciones de Chile le pidió dos cosas al gobierno de ese entorno. Dos. Uno, capacitación, full capacitación. Los oficiales de la Policía de Investigaciones de Chile son capacitados, han tenido muy buena capacitación, inclusive la Policía Preventiva, que ya se llama Carabineros. Y lo segundo que le solicitó fue, ¿qué cree? ¿Qué se necesita en un sistema acusatorio? Para tener información. ¿Qué cosa? Laboratorios. He sentido una sana envidia cuando he visto que todas las regiones de Chile tienen soportes especiales criminalísticos de primer nivel. AFIS para huellas digitales, IRIS para evidencia balística, ADN. ¿Sabes cuánto demora en Chile un resultado de una pericia de transfusión alcohólica? Un día. ¿Acá en Lima cuánto demora? Una semana. En provincias, un mes. ¿Será importante esto para un fiscal en su trabajo cuando el código entra en Lima? Por supuesto. Entonces, muy importante también. No tenemos los soportes, pero sí podemos con creatividad hacer. Dime 5 minutitos, ¿no? Así, el embalaje correctamente. Sin muchas firmas, fiscal, el perito que recoge y el que pisa, nada más suficiente en función a otro principio. Hay otro principio que se llama principio de la mínima intervención. Es decir, cuando menos operadores intervienen, mucho mejor. He visto en Trujillo, al comienzo de la reforma, bolsas de evidencias, así, embaladas y lacradas, con 10 firmas de policías. 10. ¿Qué les parece? ¿Está bien o no? Un coronel de la policía me decía, profesor Toribio, pero no está bien que sean 10. Somos 10, nos van a creer que hacemos fuerza. ¿Qué va a hacer un abogado investigador con esos 10 policías que han firmado? ¿Los va a llamar o no? ¿Los va a contraexaminar? ¿Le va a preguntar? Claro que sí. Y como muy pocos fiscales preparan a sus testigos, ¿qué va a pasar? Respecto a la hora. Dígame, policía 1, ¿a qué hora fue? ¿A qué hora hicieron el procedimiento? Uno dirá a las 7. El segundo dirá un cuarto para las 7. El otro dirá 7 y cuarto. Entonces no va a tener. Entonces, cuando menos gente, mejor. Y malas prácticas. Fíjense cómo sale mal. El agradecimiento al doctor Luis Toribio Paulino, que abordó el tema de diligencias preliminares en el Código Procesal Penal. Por encargo del doctor José Neira Flores, director de la Escuela de Formación de Oficiales Jurisdiccionales de la Corte Suprema de Justicia de Lima, hacemos una entrega de derecho certificado por la brillante exposición al doctor Luis Toribio Paulino para que nos pedimos nuestro aplauso.